Bienvenidos. Por medio del siguiente video se hará referencia a la ética de la liberación, identificándola como una apuesta por los procesos de humanización. Nuestro grupo está conformado por Aura María Sarria, Ingrid Vargas, Betsy Andrea Ceguera y Flor Urbano, estudiantes de quinto semestre de la Fundación Universitaria Claretiana, del pregrado en Trabajo Social CAP de Cali. Inicialmente se responderán algunos interrogantes planteados y posteriormente se realizará una entrevista a una persona que en algún momento de su vida ha hecho parte de una minoría, donde se buscará identificar las barreras sociales por las cuales ha transitado, así como también reconocer un poco de su experiencia de vida. La ética de la liberación se enmarca en la filosofía de la liberación expuesta por el filósofo latinoamericano Enrique Dussel, quien ha elaborado desde 1960 una reflexión filosófica a partir de la exterioridad del sistema vigente. Este pensamiento se presenta como un contradiscurso a los discursos hegemónicos de Europa y Estados Unidos, fruto de la modernidad, lo que hace de ella una filosofía crítica, que surge de la necesidad de quienes padecen los efectos del sistema vigente y exige urgentemente una transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas. La ética de la liberación nace de la ruptura con la ontología occidental, es decir, la concepción que tienen los europeos del ser, quienes cuando piensan en la totalidad de lo que existe, piensan en el mundo europeo. Esta emerge de un contexto latinoamericano, a partir del concepto de la liberación del oprimido, la libertad del otro que ha sido invisibilizado y excluido, constituyéndose esta como una opción ante una totalidad globalizada que no da lugar al otro. Buenas tardes para todos, un fraternal saludo para todas las personas que nos están viendo. En estos momentos nos encontramos con una persona que ha sido víctima del conflicto armado, donde en este acercamiento nos va a contar un poco de lo que ha sido su trayectoria y su experiencia como víctima del conflicto armado. Cuéntenos cómo se llama usted, de dónde es, a qué se dedica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juana Sonia Núñez Alegría. Soy del Litoral Pacífico, del municipio de Timbiquí, Cauca, corregimiento La Viuda, Saija. Mi profesión, soy trabajadora social. ¿Y qué nos podría contar de su historia y de su experiencia de vida como víctima del conflicto armado? ¿Qué te podría contar acerca de mi historia y mi experiencia de vida como víctima del conflicto armado? Bueno, mi experiencia acerca de mi historia, yo llegué a esta ciudad en el año 2002, donde estuve con mi familia. Llegué desplazada porque en Timbiquí, Cauca, había habido una masacre en un corregimiento San Francisco donde desapareció un pueblo por completo. Los paramilitares estaban asesinando familias enteras. Llegamos a la ciudad de Palmira, donde allá donde vivíamos teníamos un bailadero, entonces aprovechamos y todo lo que teníamos allá, mesa, silla, eso lo trajimos y montamos un restaurante de comida de mar. Pues yo sé preparar las comidas, entonces aprovechamos y eso fue algo innovador donde estuvimos como una aceptación porque era único el restaurante en ese entonces. Luego fuimos los pioneros de la venta de minutos, que eso empezó en junio del 2004, que empezó la venta de minutos. Con eso compramos una casa, compramos un carro y empezamos a trabajar y a hacerle competencia a Telecom. En ese entonces estaba Belsau, que ahora es Movistar, y empezamos a trabajar y eso nos ayudó mucho porque con ellos estuvimos como
ese sustento para nuestra familia. ¿Se ha sentido excluida en algún momento en su condición de víctima? Que si me he sentido excluida como víctima, bueno, en algunos momentos de pronto uno siente que se siente excluido porque no es escuchado, pero cuando ya lo escuchan a uno, que uno habla como con esa propiedad, ya las cosas cambian. Pero no, yo no me he sentido excluida porque una eh, de mis metas y mi propósito fue aprender y conocer mis derechos, ¿ya? Entonces, cuando de pronto uno llega a algún lugar donde no tiene como esa aceptación así idónea, entonces uno se hace conocer y empieza a indagar o de pronto tener acercamiento con otras personas que de pronto uno empiece a escuchar cómo, qué metodología, qué tema y todo eso, entonces uno ya empieza como a cambiar y la exclusión se la hace uno mismo, la verdad. Por lo menos en mi caso, no, no ocurre eso, pero sí a muchas víctimas se sienten así, se sienten excluidas, incluso hasta por el mismo gobierno, por el mismo Estado, ¿sí? Porque siempre lo excluyen de las cosas que pueden participar. De pronto, que esta persona es víctima, van a pensar que una persona víctima desplazada es una persona que está en un semáforo con un cartón pidiendo moneda, pero eso no es así, porque las víctimas real no es la que se para en un semáforo con un cartón pidiendo moneda. Una víctima del conflicto armado son personas que sobreviven de una situación, ¿ya? Porque le temen de pronto pararse en un semáforo a pedir. Entonces, no siempre es lo que otra persona piensa. ¿Cuáles han sido las mayores barreras y dificultades que usted ha superado en su condición de víctima? Eh, ¿Cuáles han sido mis mayores barreras o dificultades que he superado en mi condición como víctima? La verdad, mi educación. Mi educación ha sido una de las barreras más difíciles porque gracias a ello uno puede conocer la realidad y tener una transformación con uno mismo, porque yo siempre había ayudado de manera empírica, pero cuando ya pasé a la teoría, ya la cosa es diferente, porque ya uno indaga por qué se da, por qué condiciones se dan y por qué esto sucede, ¿ya? Yo tengo mucho de práctica, pero me faltaba la teoría y gracias a Dios con mi educación pude conocer más, incluso por qué se dan las cosas, por qué podemos llegar a hacer esto, ¿ya? Entonces, ya cuando uno ya tiene lectura de autores que son expertos en algunos temas, y más en el caso de mi carrera que tiene mucho en lo social, tiene que ver mucho en lo social, la cosa ya es muy diferente, ¿ya? Entonces, esa ha sido una barrera y dificultades que he superado muchísimo, mi educación, aprender a conocer y aprender a saber las cosas. Entonces, de pronto a muchas personas se le dificulta, pero no, hay que, hay que estudiar para conocer más de la vida. ¿Cómo se articula a la mesa de víctimas y qué rol cumple en ella? Bueno, mi articulación a la mesa de víctima, yo soy una persona que yo indago mucho y me gusta estar en los espacios, me gusta participar. Cuando entré a la mesa de víctima hacía parte de una asociación que se llama Asociación Vive Colombia, incluso hoy soy la representante legal de esa asociación. Empecé a, a indagar un poco cuáles eran los roles en esa mesa
y me ¿Cómo se gustó, me llamó la articula atención a la mesa de y víctimas y qué entonces rol el día de hoy cumple en ella? hago parte de esa mesa. Soy eh, soy delegada por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, donde hoy mi organización está sentada en la mesa de víctima. Entonces yo soy del eje de desplazamiento forzado. Y mi trabajo en la mesa, eso ha sido algo muy bonito porque con las otras organizaciones que están inscritas, somos 16 organizaciones, podemos compartir o intercambiar ideas para beneficio de nuestras víctimas. Entonces, cada uno tiene una forma de pensar y de ver las cosas diferentes. Entonces, hacemos intercambios de ideas y a la final llegamos a un consenso donde se vean beneficiadas estas comunidades. ¿Y cuál es el trabajo que realizan en la mesa de víctimas en defensa de los derechos humanos para la población de Palmira? Bueno, el trabajo que realiza la Mesa de Víctimas en defensa de los derechos de la población víctima en el municipio de Palmira es un trabajo muy complejo, ya que en esa mesa, como te dije, somos 16 organizaciones, organizaciones de la zona urbana y de la zona rural. Entonces, en esa mesa se hacen unos planes de trabajo donde nosotros somos como los veedores, por decirlo así, de los programas, los planes y las ofertas que tiene las administraciones y los gobiernos actuales para estas poblaciones, ya que en su mayoría no hay una voluntad política en beneficio de proyectos que beneficien a estas comunidades. Entonces uno está siempre como haciendo que esos derechos de estas personas se cumplan, ¿sí? Y que las administraciones y los gobiernos, tanto nacional, departamental como local, hagan un trabajo donde se pueda tener participación efectiva para estas comunidades y así sean reparadas, bien sea de manera individual o de manera colectiva. ¿Ya? Entonces, eso es una de las formas donde nosotros estamos eh, participando y a través de estas mesas somos escuchados porque tenemos dos delegados al Comité de Justicia Transicional donde tienen acercamiento directo con los alcaldes y gobernadores y al mismo tiempo con el presidente. Entonces, eso hace que sea como más efectivo y poder llegar a estas comunidades con unos buenos resultados. ¿Qué retos han tenido que afrontar y asumir en el ejercicio de la protección de los derechos de las víctimas? Bueno, un reto que he tenido que afrontar y asumir en el ejercicio de la protección de los derechos humanos de las víctimas, uno de los retos ha sido poder publicar, informar y dictar talleres donde la población víctima conozca sus derechos, porque el que no conoce los derechos, pues, a qué va a solicitar? Primero es saber y conocer sus derechos, porque así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes, ¿sí? Entonces, si yo conozco mis derechos, yo puedo ir a una entidad del SNARID, que son entidades del Estado, públicas y privadas, donde yo puedo hacer mi solicitud. Digamos, como nosotros hemos tenido un poco de de barreras es con el ICETEX, porque se dice que la educación es un derecho que tienen las víctimas, la educación básica, primaria y la secundaria, pero a la hora de uno hacer la solicitud con el ICETEX un crédito, no, digamos como víctima, muy poco
lo aprueban. Entonces, a veces uno le toca hacer tutela, derechos de peticiones, ¿sí? Para que esto se cumpla. Entonces, eso ha sido de pronto un reto bien complejo porque no casi siempre las víctimas solicitan sus derechos y no casi siempre se lo niegan. Entonces uno le toca que es llegar a a la Constitución, que como ciudadanos tenemos unos derechos y como víctimas tenemos más derechos aún. Entonces, y unos derechos especiales, con enfoque diferencial, obviamente. Entonces ya ahí la cosa ya es más ¿Cómo diferente. considera que se debe trabajar desde la identidad, cultura propia, autogestión, planes y propuestas que ayuden al crecimiento y transformación y liberación de las víctimas del conflicto armado? Bueno, considero que de la identidad cultural propia y autogestión, planes y propuestas que ayuden al crecimiento y la transformación y la liberación de las víctimas del conflicto armado. Considero que sí, desde la entidad cultural es que las personas no pierdan sus tradiciones, ¿no? Su cultura, porque en muchas ocasiones las personas llegan a otro lugar y ya llegan, en ese lugar donde llegan, la cultura es totalmente diferente, ¿sí? Y llegan y tienen que aprender y tienen que llegar a socializar su cultura y en muchas ocasiones a veces hasta se sienten discriminados porque, digamos, un ejemplo, de la costa pacífica viene una persona de pronto que tiene un léxico diferente a los de acá, entonces al escuchar hablar empiezan a reírse y ya la persona empieza a sentirse mal, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de que esas personas no, por eso no se sientan mal y concientizar a las otras personas que es que en cada región, en cada zona hay un léxico muy diferente, ¿sí? De pronto en la costa pacífica las personas que viven en los ríos de pronto hablan más fuerte porque les toca hablar más fuerte para ser escuchados, ya que se gritan de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, y no es lo mismo una persona acá que habla pues que está ahí cerca. Pero la idea es de llegar a que estas personas de lo que saben vengan y enseñen y así tengan una transformación, ¿sí? Y no dejar que ellos se queden ahí como en el limbo, sino ayudarlos a que entren y se capaciten. Aquí está la Casa de la Cultura, la EMA, donde vayan y reciben sus clases de su cultura, de lo que les gusta. Aquí en los colegios está la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que ya esa empezó desde grado 0 hasta 11, entonces en todos los colegios están dictando y se está ayudando a que las personas se identifiquen por lo que son, con su cultura propia y autónoma. Y por último, ¿cuál es la percepción que tiene frente al panorama actual de los derechos humanos en Colombia frente a las víctimas del conflicto armado? Bueno, mi percepción que tengo frente al panorama actual de los derechos humanos en Colombia, frente a las víctimas, pues eso es muy complejo, ya que los gobiernos, tanto nacional como departamental y local, siempre buscan como esa iniciativa, pero con una actor, no buscan los actores reales, los los que son y hacen parte de la transformación que necesitamos, ¿ya? En ese caso, el que tomó la bandera para que empezara este proceso de la paz fue en el gobierno de Santos. Después después vino el otro gobierno y empezó siguió con el proceso, pero no fue lo mismo, porque solamente buscaban como llamar la atención, como tener ese hobby para ellos, pero los actores armados, no, incluso que se reían,
o se ríen de lo que, de los que los gobiernos hacen, porque no hay como ese acercamiento directo. Es como yo tener mi casa, trapearla sin barrer, van quedando esquirla de sucio. Entonces, así estamos viviendo nosotros en Colombia. Por eso hoy en día hay tanta masacre que asesinan a los líderes y lideresas y no hay como una investigación por qué se hizo eso. Solamente le llama la atención una cosita y ya, para de contar o de pronto para méritos, para tomarse fotos, para que le den recursos y dicen, sí, estamos trabajando en defensa de los derechos humanos, en defensa de las poblaciones, pero las IES empezando son corruptas porque está pasando y están viendo lo que está pasando y siguen asesinando. No hay una investigación donde empiece y termine, sino que es como un saludo a la bandera y, ay, este falleció y ya, ahí quedó todo, ¿ya? Y más, hoy en día las comunidades más afectadas son los pobres campesinos, donde se encuentran solo, desamparados del Estado. Entonces, eh, ese es, esa es una percepción que yo tengo desde mi punto de vista, que de pronto el gobierno ha abandonado mucho, el Estado ha abandonado mucho estas comunidades porque muchos de ellos tienen denuncia en fiscalía y los asesinan y sigue todo igual. Sí, no hay una investigación a ver por qué se dio. Ahora hay personas que denuncian y no le prestan atención y otras personas que de pronto no necesitan, no requieren y a esas personas les dan protección. Entonces esa es mi percepción que yo tengo en cuanto al panorama actual de los derechos humanos. Bueno, posterior a nuestra entrevista, ahora daremos respuesta a un interrogante y es ¿qué tipo de reflexiones éticas pueden ser integradas a nuestro discurso a través de la problemática que fue abordada? Entonces, partimos de que, como lo indica Enrique Dussel, los que sufren los efectos negativos del orden político con pretensión de justicia son reconocidos como víctimas. Entonces, las víctimas en todo orden político sufren algún tipo de exclusión, por ejemplo, el no ser considerados como sujetos políticos, y por ello, pues no ser tomados en cuenta como actores en las instituciones políticas. Por eso pueden llegar a ser reprimidos y pues no superar, digamos, una condición de una ciudadanía que es meramente pasiva. Entonces, la condición de víctima es una expresión de violencia o una expresión violenta, de desconocimiento, exclusión y de olvido que niega toda participación a la persona. Entonces, es por ello que la ética de la liberación parte del lugar de las víctimas para generar transformaciones. Entonces, en ese sentido, se comprende la ética de la liberación como una proximidad con la víctima y una exigencia de reconocerla con un sentido humano, eh, que es que ha sufrido la consecuencia de un sistema necrofílico. Entonces, esto le permitirá a la persona tomar conciencia de su condición de víctima, la conducirá a gestar procesos de liberación, partiendo pues e identificando que la víctima no es algo, es alguien que siente la necesidad. Comprender a la víctima no significa pues buscar para ella un consuelo alientador solamente, sino promover en su interior la conciencia crítica de su realidad de víctima y su lucha por la liberación. ¿Qué aportes de la ética y la liberación se pueden rescatar para favorecer el quehacer profesional en las comunidades? Es necesario reconocer cómo entre la profesión del trabajo social y la ética de la liberación se trabaja en el pro del bienestar de la vida humana. Desde esta se asume la vida humana como principio material universal en el que los profesionales de trabajo social les es posible fundamentar sus acciones, argumentos o intervenciones. La ética de la liberación se presenta como un instrumento para interpretar, gestionar, intervenir, transformar diversas dinámicas y fenómenos sociales presentados a causa del sistema mundo, así como también las diversas situaciones económicas, políticas, morales que rodee o sostiene el modelo social
y que amenaza el bienestar humano. De esta manera, esta permite ahondar nuevos horizontes, así como el nutrir con otras perspectivas el trabajo social. Como aporte de la ética de la liberación que favorece al quehacer profesional a nivel comunitario, es posible mencionar la necesidad de tomar una postura política frente a la realidad del territorio, el reconocimiento del otro, la preocupación por el bienestar del otro, es decir, el reconocer la búsqueda de un bienestar comunitario y colectivo. Y por último, trabajar para gestar y fortalecer distintas relaciones humanas que permitan humanizar. ¿Qué tipo de transformación social permite la ética de liberación? La ética de liberación aporta esa transformación social donde hace un llamado o hace una exigencia a la humanidad para salir al encuentro del otro, caminar a su lado en búsqueda de un mundo más justo y más humano. Es una ética contraria a los necrofílicos amantes de la muerte, donde se postula como alternativa en esta sociedad globalizada y excluyente, donde opta por la vida y la liberación de la víctima. Esta apunta a una transformación social bajo el compromiso, donde exige la renuncia del individualismo y el egoísmo, donde se dé por el encuentro con el otro y donde se puedan generar caminos de empoderamiento. Por otra parte, podemos indicar desde esta perspectiva y dándole la preponderancia que eso requiere, se puede decir que se estrecha un vínculo entre la víctima, porque es a ella a quien en realidad se le ha negado esa facultad de conservarla, protegerla, reproducirla y desarrollarla. Finalmente, se puede decir que la responsabilidad ética por la víctima es posibilidad, es tener la capacidad de transformar su condición de víctima. Y pues en esta apuesta ética, hablar de condición es reconocer que su estado no es natural, no es una condena pues que la naturaleza ha establecido, sino un poder de transformar su condición, donde se tenga el reconocimiento y la reivindicación a sus necesidades y a sus derechos. También el ocultamiento pues de la realidad, que busca culpar a quienes padecen las consecuencias, es decir, pasar de víctimas a victimarios, ¿cierto? Y atribuirles sus propias desgracias y miserias, es la manera como el sistema ha evadido su responsabilidad. Por esta razón es imperativo pues abrir los ojos para reconocerse como agente acreedor, es cobrar conciencia de su lugar como persona y cuidando por medio de la ética de la liberación.